¿Crees en la suerte? Bueno, estas personas definitivamente creen en la suerte y el destino después de tropezar con los hallazgos más valiosos por completo. Desde un accidente desde una de las hordas más grandes y valiosas hasta una ciudad con forma de hombre. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí hay algunos descubrimientos accidentales que cambian el mundo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. La Horda de Saddle Ridge. ¿Sabes cuándo las personas encuentran algo grandioso por casualidad o por pura suerte? Si no lo haces, tal vez cambies de opinión después de escuchar la historia de cómo se descubrió la magnífica Horda de Saddle Ridge. Era un día aparentemente ordinario en febrero del 2013. Una pareja en el norte de California estaba paseando a su perro por su propiedad cuando se toparon con latas oxidadas. Normalmente pensarían que no era más que basura, pero cuando miraron más de cerca se dieron cuenta de que la lata estaba llena de más de 1.400 monedas de oro. La pareja quedó encantada con su descubrimiento y cuando escucharon lo que los expertos tenían que decir sobre su hallazgo, apenas podían creer su suerte. Las monedas resultaron ser acuñadas entre mediados y finales del siglo XIX y su estado les hace tener un precio de más de 10 millones. Pero más allá de ese elevado valor, esta horda muestra la rica historia de la era de la fiebre del oro de Estados Unidos, y esto es solo una pequeña porción del dinero generado por esa horda dorada. Imagínese simplemente pasear a su perro pensando que será solo otra cosa más mundana en su día, y luego volver a casa con una bolsa llena de monedas de oro. Estas son las historias que desearías que también te pasaran a ti, pero supongo que no todos pueden tener tanta suerte. La Venus de Milo. Tal vez hayas visto esta estatua antes en internet, en postales, fondos de pantalla o en películas. Esta hermosa estatua sin brazos se conoce como la Venus de Milo y es uno de los mayores descubrimientos accidentales que cambió el mundo del arte. En 1820, un granjero local en la isla de Milo se topó con esta gema de 6,8 de altura mientras realizaba su día habitual. Esta estatua icónica fue encontrada enterrada en el suelo, pero incluso con tierra cubriendo la obra de arte se podía conocer su valor. Los expertos creen que esta estatua se remonta a algún lugar entre 130 y 100 a.C. Se cree que esta estatua representa a Venus, la diosa del amor, la contraparte romana de Afrodita, la diosa del mar, que tenía un significado distintivo entre las personas de Milos, donde se descubrió la obra de arte por primera vez. Mientras que la identidad y el significado de la estatua no son una gran duda, sus brazos perdidos siguen siendo un enigma para muchos. ¿A dónde fueron sus brazos? Algunas teorías sugieren que sus extremidades perdidas son el resultado del paso del tiempo y accidentes, mientras que otros insinúan que nunca se completaron. ¿Hay algún entusiasta del arte que pueda darnos un poco de información? Siéntese libre de hacerlo en los comentarios. Derinkuyu, la ciudad subterránea. La mayoría de la gente espera lo peor cuando necesitan reparar algo en su casa, pero este hombre se llevó la sorpresa de su vida cuando se topó con una ciudad abandonada detrás del muro de su casa. En la década de 1960, un propietario turco que intentaba renovar su casa derribó una pared y en lugar de tuberías o tejas viejas, se topó con una antigua ciudad subterránea conocida como Derinkuyu, un lugar ahora conocido como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes. Derinkuyu, situado en la región de Capadocia, es solo un pequeño escondite en el sótano que se extiende unos 280 pies hacia abajo con intrincados túneles, cámaras, conductos de aire e incluso vendedores de vino. Supongo que la gente en ese momento realmente sabía sus prioridades. Debido a su tamaño, este refugio subterráneo podía albergar fácilmente 20.000 personas. Los historiadores creen que los frianos tallaron esta maravilla subterránea entre los siglos 8 y 7 a.C. Con el tiempo, varios grupos, incluidos los primeros cristianos, lo usaron como escondite de asaltantes y perseguidores desde iglesias hasta escuelas y todo lo demás. Derinkuyu era más que un simple refugio temporal, era una comunidad bulliciosa bajo la superficie. No fue hasta 1923 que sus habitantes cristianos fueron expulsados de Turquía y trasladados a Grecia. Es sorprendente que después de cientos de años alguien haya descubierto por pura suerte este importante hallazgo. La espada cruzada de 900 años de antigüedad. Imagínate que eres un buzo que espera encontrar algún pez de colores o tal vez una bota vieja y en su lugar sacas una espada de 900 años.
La vieja espada cruzada suena como el comienzo de una historia heroica. Bueno, esto sucedió en 2016. Alerta de spoiler. La espada no le dio al buzo ningún superpoder. La reliquia medieval fue encontrada por un buzo que exploraba las aguas cerca de una ciudad israelí. Los expertos creen que la espada cubierta de percebe pertenecía a un caballero cruzado, un guerrero que participó en las campañas militares religiosamente sancionadas por Europa en la época medieval. La hoja inmaculadamente conservada, que debió presenciar innumerables batallas y duelos, encontró su lugar de descanso en el fondo del mar, esperando pacientemente durante siglos para poder ser descubierta. Pero la verdadera maravilla no es solo la espada en sí, es la idea de cómo terminó allí. Se perdió en un naufragio y fue descartada después de una escaramuza costera, o tal vez un caballero decidió dedicarse a tejer cestas bajo el agua y la dejó caer. Tal vez nosotros, después de todo, nunca sabremos que no había nada alrededor de la espada que pudiera dar alguna pista sobre la identidad de su antiguo portador. Así que si ves algún objeto sospechoso con incrustaciones de criaturas marinas en el fondo del mar, quizás quieras echar un vistazo más de cerca. Quién sabe, podría haber visto un artefacto perdido en el tiempo. El ejército de terracota. En 1974, un par de agricultores en Xi'an esperaban un día productivo de excavación de pozos, pero no esperaban descubrir la punta de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. En lugar de agua, se toparon con una vasta cámara subterránea llena de filas y filas de guerreros de terracota, cada uno con una expresión facial única, listos para la batalla. Estas estatuas resultaron ser parte de una necrópolis más grande construida para el emperador Qin Shi Huang, el primer emperador del Imperio Unificado. Lo que es sorprendente en China es que este enorme lugar subterráneo abarca aproximadamente 24.000 acres. Los guerreros, junto con los caballos y los carros, fueron creados para proteger al emperador en su viaje a través del más allá. Los arqueólogos estiman que hay más de 8.000 soldados, pero solo se han excavado una fracción de la artesanía, y la atención al detalle de cada figura es tan impecable que muchos señalan la tumba del emperador como la más grandiosa descubierta en el este de Asia. Ahora recuerdan que los guerreros de terracota son los guardianes de la tumba del emperador. El lugar de descanso del emperador Qin Shi Huang permanece sellado e inexplorado por una buena razón. Los arqueólogos creían que sería difícil abrir la tumba debido a la increíble alta concentración de mercurio encontrada cerca del monte del emperador. Además, los expertos hoy en día no tienen las herramientas adecuadas para excavar adecuadamente el lugar de descanso del emperador. Si el exterior de la tumba del emperador es grande, imagínese lo que contiene el interior. La cueva de las Caux. El 12 de septiembre de 1940, un joven de 18 años llamado Marcel Rabidat experimentó un giro del destino que conduciría a uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del mundo en el siglo XX. Todo gracias a su perro. Mientras caminaba cerca del pueblo de Monac, en la región de Dordogne, en el suroeste de Francia, el perro comenzó a perseguir algo y lleva a Marcel a la entrada oculta de una cueva. Lo que Marcel no sabía, que estaba a punto de descubrir un mundo de maravillas antiguas mientras se aventuraba en la cueva de Lascaux. Rabidat se encontró rodeado por una fascinante variedad de pinturas que adornaban sus paredes y techos. Estas no eran pinturas ordinarias, sino representaciones de una gran variedad de animales, como ciervos, toros y demás. Más tarde se confirmó que estas pinturas rupestres no fueron creadas dentro de unos pocos siglos. Sus orígenes se remontan aproximadamente a 170.000 años atrás, en el Paleolítico Superior. Esta revelación colocó a la cueva como uno de los sitios de arte prehistórico más importantes del mundo. Según investigaciones, los expertos en la cueva identificaron más de 600 pinturas individuales y miles de otras figuras y símbolos. Inicialmente la cueva estaba abierta al público, pero debido a la continua degradación del lugar, las autoridades y los expertos crearon réplicas para conservar las obras originales de arte dentro de la cueva original. Los rollos del Mar Muerto. En un día de calor abrasador de 1947, cerca de las costas del Mar Muerto en el actual Israel, un pastor bahiano llamado Muhammad Edeb se topó con un hallazgo arqueológico de inmensa importancia. Todo gracias a los viajes de una cabra extraviada. La historia cuenta que el joven pastor estaba buscando a su cabra perdida entre los acantilados de piedra caliza de Qumran. Frustrado, decidió arrojar una piedra a una cueva cercana, con la esperanza de expulsar a su cabra o asustar a los depredadores. En lugar del sangrado de una cabra, escuchó el destrozo.
Muhammad, curioso por la cerámica, se aventuró en la cueva y descubrió una colección de grandes vasijas de arcilla, y dentro de estas vasijas se encontró un tesoro de pergaminos antiguos y rollos de papiro que más tarde serían reconocidos como los rollos del Mar Muerto. Estos rollos no fueron hallados comunes y comprenden más de 900 manuscritos escritos en hebreo, arámico y griego que se remontan a los últimos 3 siglos antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. No se puede subestimar la importancia de los rollos del Mar Muerto, contienen algunas de las copias más antiguas conocidas de la Biblia hebrea junto con otros textos judíos que brindan información invaluable. En la historia del judaísmo y las raíces del cristianismo, estos documentos incluían comentarios bíblicos detallados, himnos y textos únicos sobre prácticas místicas y regulaciones comunitarias. Lo sorprendente es que hasta el día de hoy seguimos descubriendo fragmentos y páginas de estos escritos. La cueva de Mobile. En 1986, en el sudeste de Rumania, un geoquímico llamado Cristian Lasu hizo un descubrimiento accidental que desafiaría nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Mientras inspeccionaba el área en busca de un lugar adecuado para construir una planta de energía, Lasu tropezó con lo que parecía ser un agujero en el suelo ordinario. Pero cuando descendió a él y se encontró en la cueva de una milla, un mundo subterráneo aislado del resto del planeta durante aproximadamente 5,5 millones de años sin luz. Uno esperaría que la cueva estuviera desprovista de vida, pero es exactamente lo contrario. El aire en la cueva está lleno de gases nocivos como el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono, y solo tiene la mitad de la cantidad de oxígeno a la que estamos acostumbrados. En este entorno aparentemente inhóspito, la vida no solo persiste, sino que floreció. El ecosistema de la cueva Mobile se basa en la quimiosíntesis, que es un proceso en el que las bacterias convierten el dióxido de carbono en materia orgánica utilizando energía derivada de reacciones que involucran sustancias químicas como el sulfuro de hidrógeno. Esto contrasta marcadamente con la mayoría de la vida en la Tierra, que depende de la fotosíntesis, un proceso que utiliza la energía del sol, pero las bacterias no son las únicas residentes de esta cueva. Se han descubierto más de 48 especies, incluidas arañas, escorpiones de agua y ciempiés, y la asombrosa cifra de 33 de ellos no se pueden encontrar en ningún otro lugar de la Tierra. Estas criaturas han evolucionado en completa oscuridad adaptándose a las desafiantes condiciones de la cueva durante millones de años. Muchos han perdido el color y la vista ya que son redundantes en el ambiente negro como boca de lobo. ¿No sería espectacular si pudiéramos encontrar un ecosistema inexplorado similar en otros lugares de nuestro planeta? Imagínense qué otras criaturas encontraríamos allí. El tesoro de Hoxne. En 1992, en el pequeño pueblo de Hoxne, en Suffolk, Inglaterra, un hombre llamado Derek estaba en una misión aparentemente ordinaria para encontrar el martillo perdido de un amigo usando un detector de metales. Aunque eso puede parecer mundano, lo que terminó desenterrando era todo menos ordinario. En lugar de localizar el martillo, le alegraría saber que finalmente se topó con el mayor tesoro de oro y plata tardorromano descubierto en Gran Bretaña, con más de 14.860 monedas de oro, plata y bronce, y aproximadamente 200 artículos de mesa de plata y joyas de oro. Entre las piezas más notables se encuentra el Pepper Pot de la emperatriz, un recipiente de plata bellamente detallado con forma de mujer que posiblemente represente a una emperatriz o una deidad. Los historiadores creen que la horda fue enterrada para su custodia durante un periodo de agitación política e incertidumbre alrededor del final del dominio romano en Gran Bretaña. Los propietarios probablemente tenían la intención de recuperarlo, pero por razones perdidas en la historia nunca regresaron. El hombre marré. En el remoto interior del sur de Australia en 1998 se reveló un misterio que desconcertaría a los lugareños y a los expertos: el hombre marré. El hombre marré es un enorme geoglifo diseñado en el suelo colocando rocas o alterando el paisaje que representa a un hombre indígena australiano cazando con un boomerang o un palo. Esta enorme figura fue descubierta por casualidad por un piloto que volaba sobre el sur de Australia. Dado su tamaño, el geoglifo solo se puede apreciar completamente desde el aire. A pesar de las extensas investigaciones y múltiples teorías que van desde artistas locales hasta soldados estadounidenses o incluso participación extraterrestre, el origen y el propósito del hombre marré sigue siendo un enigma. Ningún individuo o grupo ha afirmado de manera convincente su creencia. Mapa de Piri Reis.
Es 1929 y Gustav Adolf Desman es un teólogo alemán que está navegando por los rincones polvorientos y olvidados de la biblioteca del Palacio Tavapi de Estambul. Por pura casualidad, se encontró con un antiguo pergamino que reescribiría nuestra comprensión de la cartografía antigua. El mapa Piri Reis, redactado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, este mapa es único. La creación cartográfica no solo es conocida por su representación detallada de las costas europeas y africanas, sino que también es conocida por una característica extraña. Un continente que se parece a la Antártida, pero en lugar del continente helado que es hoy, se representa en su estado preglacial. Ahora las líneas del tiempo simplemente no coinciden. ¿Cómo logró Piri Reis dibujar con precisión la Antártida en su estado anterior en un momento en que estaba libre de hielo, algo que no ha sido el caso durante millones de años? Bueno, algunos dicen que el cartógrafo era un viajero en el tiempo, mientras que otros proponen extraterrestres y teorías de ubicación erróneas. Independientemente de la verdad, este mapa es una de las creaciones más asombrosas de la Tierra. Mecanismo Antiquitera. En 1901, un grupo de buceadores que buscaban refugio de una tormenta cerca de la isla griega de Antiquitera decidió bucear alrededor del área para pasar el tiempo. Uno de los buzos resurgió con noticias de un naufragio lleno de estatuas y monedas. Entre estos tesoros se encuentra el mecanismo Antiquitera, que ahora se conoce como uno de los hallazgos arqueológicos más valiosos. Se cree que este artefacto se remonta al siglo I a.C. y, por increíble que parezca, se sospecha que fue una de las primeras computadoras jamás creadas con el propósito de rastrear eventos celestes, predecir eclipses lunares y solares e incluso replicar la órbita irregular de la Luna. Sí, los antiguos griegos tenían su propia calculadora astronómica. Su complejo ensamblaje de más de 30 engranajes de bronce entrelazados resalta la técnica avanzada de las civilizaciones antiguas. Imagínese cuán brillantes fueron nuestros antepasados. Tenían la asombrosa habilidad de construir algo tan sofisticado que se adelantó a su tiempo. Las esferas de Costa Rica. De tropezar con un tesoro escondido, ¿qué tal tropezar literalmente con una misteriosa bola de piedra gigante? Allá por la década de 1930, mientras los trabajadores de la United Fruit Company limpiaban la jungla en el sur de Costa Rica para plantaciones de banano, desenterraron algunas sorpresas. No oro o artefactos antiguos, sino esferas de piedra masivas perfectamente redondas. Es seguro decir que estos trabajadores quedaron perplejos por lo que encontraron. Conocidas como las esferas de piedra de Costa Rica, estos artefactos intrigantes varían desde unos pocos centímetros hasta más de 7 pies de diámetro, con algunos con un peso asombroso de 16 toneladas. Elaboradas a partir de una roca dura llamada diorita de Granada, muchas esferas tienen una forma impresionantemente cercana a la perfección. Hasta el día de hoy, el propósito de los métodos utilizados para crear estas esferas sigue siendo un misterio, ya que se cree que los pueblos indígenas de la región crearon estos objetos, pero se debate si fueron creados con fines espirituales o estéticos. Independientemente de que estas enormes esferas de piedra sean bastante impresionantes, su hallazgo ocasionó todo un misterio. Herculano. Probablemente hayas oído hablar de Pompeya, la ciudad que fue destruida y reducida a ruinas por la ira del monte Vesubio. Incluso has visitado este lugar antes, pero ¿reconoces el nombre Herculano? Si no lo haces, entonces es hora de que conozcamos este lugar. Pompeya ha estado bajo el foco de atención durante suficiente tiempo. Retrocedamos a 1709. Un granjero en el sur de Italia estaba tratando de cavar un pozo, pero en lugar de llevar el agua, cavó directamente en un antiguo teatro. Este fue el primer vistazo de Herculano desde que fue engullido por la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Ubicado más cerca de Vesubio que Pompeya, Herculano enfrentó un rápido ataque de flujos piroclásticos sobrecalentados. Aunque eso suena devastador, y en realidad fue gracias a ello que todo el lugar se conservó casi perfectamente debido al calor extremo y al rápido entierro. Numerosos materiales orgánicos como madera y alimentos se conservaron excepcionalmente bien, incluidos edificios de 2 pisos con vigas de madera y pergaminos intactos. Es sorprendente porque Pompeya es la única que sigue apareciendo en libros y foros ahora. Si alguno de ustedes conocía a Herculano antes de ver este video, tal vez sepa 1 o 2 datos curiosos sobre este lugar. Si no lo mencioné, son libres de compartirlos en los comentarios a continuación. Losa de enterramiento de 1500 años.
En 2020, un niño de 13 años estaba buscando comida después de fuertes lluvias cerca de la ciudad costera de Quesería, cuando se topó con una pieza literal de la historia. En lugar de desenterrar un hongo escondido bajo la tierra húmeda, los ojos agudos del chico detectaron algo bastante fuera de lugar. Un trozo de piedra con una talla distintiva. Tras una inspección más cercana, resultó ser parte de una inscripción funeraria griega de la época bizantina de 1500 años de antigüedad. El área alrededor de Quesería ha sido un trol de tesoros para los arqueólogos durante años, dada su rica historia e importancia durante las épocas romana y bizantina. Pero una cosa es que un arqueólogo haga un descubrimiento y otra muy distinta que un estudiante de séptimo grado encuentre accidentalmente una pieza increíblemente significativa de la historia. Número 4. Norrie Rowan y la bóveda de Edimburgo. En la década de 1980, mientras hacía algunas renovaciones en la casa, Norrie Rowan se encontró literalmente rompiendo las tablas del piso para convertirlas en un pedazo del pasado olvidado de Edimburgo. Las misteriosas bóvedas de Edimburgo. Ahora, para contextualizar, las bóvedas de Edimburgo son cámaras que se construyeron inicialmente en el siglo XVIII. A lo largo de los años han servido para diversos propósitos, desde talleres para comerciantes en espacios de almacenamiento hasta, lamentablemente, guaridas para actividades ilícitas, y se rumorea que son escondites para delincuentes. A medida que Edimburgo crecía y prosperaba, estas bóvedas cayeron en la oscuridad hasta que todos los olvidaron y abandonaron. Su existencia se convirtió en una mezcla turbia de leyenda urbana y hechos históricos, con solo unos pocos conscientes de lo que había debajo de las calles adoquinadas de la ciudad. El redescubrimiento accidental de las bóvedas por parte de Rowan abrió la puerta, o debería decir el piso, a los historiadores y la curiosidad local. Hoy en día, las bóvedas de Edimburgo son una de las atracciones turísticas más populares de la ciudad. Hay numerosos recorridos disponibles, cada uno de los cuales ofrece una perspectiva única, desde relatos históricos hasta cuentos sobrenaturales asociados con las bóvedas. Debido a su larga historia y la gran cantidad de cuentos asociados con ellas, muchos creen que las bóvedas son uno de los lugares más embrujados del mundo. Ahora, ¿te atreverías a visitar este lugar o es un paso difícil para ti? Déjame saber lo que piensas en los comentarios debajo. Número 3. La villa romana de Loch Irwin. ¿Alguna vez empezaste un proyecto menor de mejoras para el hogar y terminaste descubriendo un tesoro histórico? Bueno, Loch Irwin no puede decir lo mismo. En 2015, Luke, un diseñador de alfombras profesional, quería tener algunos cables eléctricos en su jardín para iluminar un viejo granero. Suena bastante sencillo, pero cuando los trabajadores comenzaron a cavar, encontraron algo mucho más antiguo que una oxidada y vieja tubería. Para asombro de todos, se habían topado con un prístino mosaico romano, una reliquia de una época pasada. Excavaciones posteriores realizadas por arqueólogos revelaron que este mosaico era parte de una gran villa romana, probablemente construida entre los años 175 y 220 después de Cristo. Esta villa se encuentra cerca del pueblo de Tisbury. Se cree que es una de las más grandes jamás encontradas en Gran Bretaña. Lo que es aún más fascinante es que, según su tamaño y los artefactos encontrados, probablemente pertenezcan a una familia de gran riqueza, y los artículos descubiertos incluyen un ataúd de un niño, joyas, cerámica y monedas. Los historiadores creen que el sitio permaneció ocupado desde la época romana hasta el siglo V. Fue un hallazgo bastante afortunado y que cambió la vida. Número 2. Desfiladero de Old Dubai. A principios del siglo XX, el entomólogo alemán Wilhelm Katt-Winkel estaba en Tanzania con la esperanza de aprender más sobre las mariposas, pero en el proceso accidentalmente se topó con el antiguo Old Dubai. Ahora, aunque podría haber estado un poco desanimado por no haber podido observar más de cerca los insectos, lo que encontró resultó ser mucho más valioso en este desfiladero. La reconocida pareja de paleoantropólogos, Louis y Mary, hallaron fósiles y herramientas de piedra descubiertas con fugas en la década de 1930, lo que lo convierte en uno de los lugares más importantes de la historia. Después de todo, nos habla sobre la evolución humana. El hallazgo más significativo en esta área fueron huesos de las primeras especies de homínidos. Se cree que Homo habilis es uno de los primeros miembros del árbol genealógico humano. Número 1. Piedra Rosetta. Seguramente antes de que los expertos pudieran descifrar los jeroglíficos, alguien deseó una manera más fácil de descifrarlos, y tal vez el universo les respondió con la piedra Rosetta. Este magnífico hallazgo fue descubierto en 1799 en Egipto por un grupo de franceses desprevenidos.
Los soldados que estaban fortaleciendo un fuerte probablemente esperaban un día rutinario de trabajo manual, pero cuando sus palas golpearon una losa con inscripciones, la historia fue desenterrada literalmente. Lo que encontraron no fue cualquier piedra vieja, era la clave para descifrar los jeroglíficos. La piedra Rosetta es una losa con inscripción de un decreto emitido en 196 a.C. en nombre del rey. El texto exacto aparece en 3 escrituras diferentes, jeroglíficos griego, de Moc y griego antiguo. Esto lo convierte en una especie de código de trampa para traducir las 3 escrituras de la piedra. El descubrimiento fue monumental, porque en el siglo XIX el conocimiento de la lectura de jeroglíficos se había perdido durante más de un milenio, pero con un idioma conocido, el griego antiguo, disponible como referencia, los eruditos y expertos pudieron descifrar el código. En 1822 los misterios de la escritura del antiguo Egipto finalmente fueron desvelados, pero ¿sabías que esta piedra casi se perdió en la historia? Verás, fue la primera en la tierra durante la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto, pero de alguna manera terminó en manos de las tropas francesas. En 1801, cuando los británicos derrotaron a los franceses en Egipto, una colección considerable de artefactos, incluida nuestra querida piedra Rosetta, fue entregada a regañadientes a los británicos bajo la capitulación de Alejandría. Ahora imagínese si la piedra no fuera redescubierta y si se hubiera dejado atrás. ¿Hasta dónde retrocedería nuestro conocimiento sobre el antiguo Egipto? Afortunadamente no estamos en esta línea de tiempo. Ahora es el momento del tema del día. Un explorador vuela su dron sobre una selva tropical y el dron captura accidentalmente algo que conmociona al mundo. En la mayoría de los casos los drones obtienen imágenes impresionantes del paisaje natural de una región, pero esta vez un dron descubrió lo que parecería un lago y flotando. Allí, debajo de la superficie del agua turbia, se encuentran varios cuerpos de soldados sin vida. El explorador informó inmediatamente lo que vio la autoridad local más cercana, pero al regresar al lugar solo encontraron un campamento de soldados locales que estaban vivos. Contrario a lo que el dron capturó, lo que estaban haciendo fue algún tipo de simulación o ejercicio extraño, o tal vez el dron capturó algo sobrenatural, una premonición si se quiere. Supongo que a veces las cosas más extrañas pueden suceder inesperadamente. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!